Muy buenas viajeros, hoy en una mirada al pasado recordaremos uno de los hechos más significativos en la historia de Bolivia en el siglo XX, y es el paso de Ernesto Che Guevara por tierras bolivianas. Ernesto Che Guevara nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, dentro de una familia de clase media. Durante su juventud recibió ideas marxistas y socialistas por parte de algunos de sus familiares. Esto hizo que desde pequeño forjara su carácter para el futuro. Se graduó con honores del colegio, emprendiendo un viaje rumbo a Buenos Aires a estudiar la carrera de medicina. En 1951 decide poner pausa a la universidad, emprendiendo un viaje por América Latina. Este viaje marca su vida, debido a que ve en Sudamérica demasiada pobreza y desigualdad, volviendo a Argentina con el objetivo de hacer un cambio. En 1953, él recibe el título de médico. Sus pensamientos estaban ya muy lejos de la medicina. Ese mismo año presenció la Revolución Nacional en Bolivia y la caída del gobierno socialista en Nicaragua. Posterior a ello, se muda a México para desempeñar su profesión. Poco tiempo después de su llegada, conoce a Raúl y Fidel Hipólito Castro Ruz, personaje que cambiaría el rumbo de su vida. El Che decide dejar su trabajo y unirse al movimiento revolucionario cubano que buscaba sacar el gobierno del títere de Estados Unidos que había puesto en la isla, y se trataba del militar Fulgencio Batista. En 1956, el Che acompaña a Raúl y Fidel Castro a Cuba. Después de 3 años de lucha, en 1959, Fidel Castro asume la presidencia en Cuba. Durante su estadía en tierras cubanas, el Che desempeñó varios cargos públicos, pero en 1956, tras 10 años siendo la mano derecha de Castro, decide emprender un viaje rumbo a Bolivia, donde buscaba expandir su ideología. Su llegada a Bolivia se produce el 4 de noviembre de 1966, bajo el nombre de Adolfo Mena González, buscando desestabilizar el gobierno del militar René Barrientos Ortuño, además de formar un nuevo Vietnam y un foco de irradiación continental en el país sudamericano. La guerrilla del Che, más conocida como la guerrilla de Ñancahuazú, tenía en sus filas 58 integrantes, en los cuales 29 eran bolivianos, 25 cubanos, 2 peruanos y 2 argentinos, en los cuales estaban el Che y Tamara Bunke. El escenario del combate se ubicó en las provincias de Florida, Valle Grande y la Cordillera en el departamento de Santa Cruz. El primer enfrentamiento de la guerrilla y el ejército boliviano se dio el 23 de marzo de 1967 en el valle de Ñancahuazú, lugar donde la guerrilla pudo emboscar a una fracción del ejército, dejando 7 soldados muertos. El segundo enfrentamiento tuvo lugar el 10 de abril de ese mismo año en la localidad de Iritipo, con victoria nuevamente para los guerrilleros, dejando 10 soldados muertos y tomando 30 prisioneros. Ante estos 2 fracasos, el ejército boliviano optó por recibir entrenamiento antiguerrillero a cargo de los expertos norteamericanos, obteniendo de esta forma la ayuda de los Estados Unidos. El ejército boliviano tuvo que esperar hasta el 30 de julio de ese mismo año para obtener su primer triunfo, atacando por sorpresa a un campamento guerrillero. Su segunda victoria se produjo el 31 de agosto, debido a una emboscada en la localidad de Vado de Yeso, lugar donde falleció Tamara Bunke. Este fue un golpe fulminante para la guerrilla. Posterior a estos sucesos, el ejército boliviano captura al Che Guevara el 8 de octubre de 1967 en la quebrada del Yuró, y solo un día después, por órdenes del alto mando militar,
se da fin a la vida de Che Guevara el 9 de octubre de ese mismo año. De esta manera, el ejército boliviano acabó con la persona no boliviana que más influyó en la historia del siglo XX de este país sudamericano. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar un buen me gusta para más contenido. Un saludo y hasta la próxima.